Muy bien, siguen llegando los carretones con los tractores. Rodri, no va a haber un acto así tan importante, pero sí un productor va a leer una proclama. Todo esto está previsto para las 3 de la tarde. Todavía falta mucho para eso, ¿eh? Hace horas nada más comenzaron los productores a movilizarse, a acercarse por las rutas 8, 9, el cruce con la 193. Están llegando lentamente por Panamericana y el objetivo, Rodri, es que cerca del mediodía estén en Libertador y Udaondo aproximadamente. Esa es la idea. Claro, Vivi, porque de los diferentes puntos de concentración, como vos bien decías, por ejemplo, ruta 8, 193, ruta 9, 193, y también acá, Costanera, estamos muy cerquita de Tierra Santa, van a unificarse con en la esquina de Libertador y Udaondo, ahí hay seguramente algunas camionetas, tractores también, van a confluir todos en Plaza de Mayo. Acá ya comienza a haber clima, Vivi, de a poquito, muchos autos que pasan, tocan bocina, las banderas argentinas, algunos tractores que ya están en marcha, recién estaban inflando algunos neumáticos, por ejemplo, esos aceites lubricantes también para ir preparando cada uno de los móviles que van a ir en minutos más, primero a Libertador y Udaondo y después van a tomar Libertador y directamente hasta la Plaza de Mayo. Yo, Vivi, estoy en compañía de Hugo Biolcati, que fue presidente de la Asociación Rural Argentina, sí, claro, que fue una de las caras, ¿sí? Uno de los dirigentes que representó aquella protesta histórica de 2008, que terminó, ¿no?, con el reclamo por la 125. Bueno, estoy con Biolcati y Vivi, que ya los está escuchando, ¿eh? ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Biolcati? Un placer. Bueno, yo hoy lo decía al comienzo y estaba hablando con mi compañero Fernando Bertelo al respecto. Ayer estuvo aquí en el piso de La Nación Más Luis Miguel Echeverri y decía un poco cuando veo esto, lo que va a suceder en este 23A, me retrotraigo al 2008, a las rutas, a la 125. ¿Usted lo siente así también? ¿O por el contrario siente que este contexto y este momento que está viviendo el campo es todavía mucho peor que el 2008? Bueno, son circunstancias distintas, yo creo que hasta países distintos, la sensación de la gente es distinta, es mucho más angustiante en algún sentido, ¿no? Realmente la situación de la pobreza, de la carga impositiva, de la presión del gobierno sin un plan determinado, sin un horizonte, sin nada que permita crear una esperanza, ¿no? Eso lo hace mucho peor en algún sentido. En otros sentidos había más ánimo de confrontación en aquella época. Nuestro movimiento fue el primer movimiento que hubo oponiéndose a la política de los Kirchner y eso encontró un eco muy rotundo en la población. Hoy la población está, como decía, angustiada, cansada, realmente no encuentra el camino para ni siquiera ya para protestar, yo creo, pero ahora, es bueno que se exprese, es bueno provocar esa expresión para que se haga sentir lo que la gente realmente está padeciendo. Ahora, ¿nota una diferencia? Porque, claro, en aquel momento, en el 2008, Cristina Fernández de Kirchner tenía una postura muy concreta sobre lo que opinaba del sector agropecuario, ¿no? Pasaron los gobiernos... Sí, los yuyitos. Sí, cuando hablaba de la soja se refería al yuyito, exacto. Y pasaron los gobiernos... Es el yuyito que la mantuvo tantos años. Pasaron los gobiernos y ahora gobierna Alberto Fernández, pero Cristina Fernández de Kirchner está como vicepresidenta. Y cuando habla, por ejemplo, Feletti, y dice las 4x4 y los menciona a ustedes del sector con las camionetas, habla un poco Cristina Fernández de Kirchner. Digo, entonces, ¿qué se aprendió de aquel momento a esta parte? Digo, ¿no? En esta forma de coexistir el gobierno y el campo. Desde el gobierno, nada. Desde el punto de vista del gobierno, absolutamente nada. El discurso es el mismo, el relato es el mismo. Se sigue hablando de las 4x4, como decís vos, como sin tener en cuenta de ninguna manera que no hay caminos, que sin 4x4 no podríamos trabajar, porque no hay caminos en condiciones, no hay forma de moverse en los caminos rurales. Pero ese es parte del relato, parte de la búsqueda de desprestigiar al campo, desprestigiar a quien es el principal proveedor de divisas del país. Yo te dejo pero quiero recoger el guante de Biolcati. Eso no ha cambiado. En relación a lo que usted dice, a ver, ¿por qué cree que se genera este odio hacia el campo? Hoy yo puse en mi cuenta de Twitter que íbamos a estar con una cobertura especial hasta las 8 de la noche por el tractorazo y un señor me contesta, van a estar cubriendo la marcha de los piqueteros bien, que traen a su tía en la 4x4 y que usan perfumes caros del free shop. Digo, eso es lo que me contestó una persona en Twitter, pero digo, sé que es lo que piensan muchos. Yo no creo que
Yo no creo que sean tantos los que piensan así. Poco a poco la gente se ha dado cuenta. Hay una apertura de la ciudad hacia el campo que no existía. Empezó a existir en el 2008, con anterioridad no existía ese prejuicio, era muy claro antes del 2008. A partir del 2008 se tomó conciencia, poco a poco se fue tomando conciencia de lo que significa el campo para el país y hoy día creo que gran parte de la población así lo entiende. Sabe que trabajamos permanentemente, sabe que esa llamada oligarquía por Cristina prácticamente no existe si uno no toma más que datos estadísticos de la superficie promedio de una unidad agropecuaria, no supera las 200 hectáreas de promedio en ningún caso. Justamente eso le iba a preguntar, extensiones enormes como las de la Patagonia, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día, Sí. José Costa lo saluda. Justamente le iba a preguntar de eso. ¿Cuántos son megaproductores o pools, como le suele llamar el gobierno, y cuántos son pequeños productores esos que una mala cosecha y terminan por el suelo? Y el 70-80% son pequeños productores. Los pools de aquella época prácticamente han desaparecido y grandes terratenientes quedan muy pocos. En general las extensiones mayores en superficie son en zonas áridas, en la Patagonia, por ejemplo, que hay campos enormes que suman en el promedio, pero su capacidad de trabajo, su capacidad de recibir una cabeza de ganado es mínima, ¿no es así? O sea, es imposible trabajar con menos superficie, pero la mayor cantidad de la zona, la pampa húmeda, llamémosle, está dividida en fracciones muy pequeñas, producto simplemente de las sucesiones, del Código Civil, de las generaciones que van cambiando, y así ha sido siempre y así seguirá siendo. Biolcati, Y hay ¿cuánto de pequeños sus chacareros son conocidos, los que están manejando. cuántos de sus conocidos de la sociedad rural o así productores tienen departamentos en Miami? Que yo conozca de la rural, no más de 4 o 5. Ah, bueno, no, Francamente. como supuestamente, según el secretario de Comercio Interior, la mayoría tiene departamentos en Miami, además de las 4x4, por eso por ahí pasan todos sus veranos allá y se encuentran ahí. No, para nada. En general, tanto los socios de la rural como las demás entidades agropecuarias son gente de trabajo, afincada en el país, que tiene sus bienes, mayor o menor cantidad de bienes, pero aquí, y trabajan acá sin poder siquiera sacar utilidades afuera, porque no tenemos utilidades tampoco, y además la vocación del hombre de campo es reinvertir en su establecimiento. Biolcati, ¿cómo le cuesta entender quizá al ciudadano que hoy está en contra de lo que ustedes están haciendo y manifestando y mostrando, que cuando al campo le va mal, a todos nos va mal? Porque algo pasa claramente, todos somos víctimas de un Estado que no funciona y de eslabones de una cadena que se van quedando con un poquito de cada cosa. Digo, ¿cómo puede ser que un kilo de yerba cueste, tranquera adentro, 35 pesos y nosotros en la góndola la consigamos a 400? Algo pasa en el medio. Sí, pasa de todo en el medio, Pero todos somos tremenda víctimas la de eso. diferencia de lo que cobra el productor a lo que paga el consumidor. Tal cual. Y además, partamos de la diferencia, de una diferencia fundamental, que está en la base de todo esto, que es que uno compra sus insumos a dólar de 200 pesos y vende su producto a $1 de 100. Entonces, desde ya, ahí empieza una distorsión que en las distintos eslabones de la cadena se va acentuando absolutamente y llega a esos extremos. Pero yo no creo que haya tanta gente que no lo entiende. Yo creo que hay mucha gente que compra el relato que permanentemente a través de los medios Sí, pero está compra un insuflando el relato. gobierno, ¿no? Yo soy de las que piensan que todos podemos pensar diferente Claro. y podemos opinar, pero atención, cuidado, es muy peligroso opinar y hablar sin conocer de verdad. Digo, Bueno, ¿no? Porque es muy del argentino. es muy del argentino, Es muy del ¿entendés? argentino, Se la todos llevan sabemos de toda, todo. la tienen toda, no, viven de arriba, son familias de... Yo la verdad que hablo con los que la verdad les ha ido muy bien y hablo también con el productor que se levanta a las 5, que se embarra, que en pleno invierno ya está ordeñando a sus vacas o muriéndose de calor, invirtiendo, reinvirtiendo y después cruzando los dedos, Biolcati, de que el clima acompañe, porque si no pierde todo y ahí el Estado está pero con lo mínimo, no sirve para demasiado, ¿no? Con la ayuda. Sí, el esfuerzo de uno termina enfrentándose con las contingencias Claro. climáticas, las contingencias del gobierno,
realmente es duro, es muy duro y es un trabajo muy arduo. Yo produzco leche, soy tambero y le puedo asegurar que es un trabajo absolutamente intensivo que requiere reinversión permanente y un esfuerzo humano enorme. Sin duda. ¿Tú Claro, Violcati, yo a mí lo que me resulta extraño siempre es que va algo más atrás. ¿Está mal que nos vaya bien en la Argentina? ¿Por qué Parece está que mal sí. visto? Parece ¿Por qué que sí. creen ustedes que está mal visto que le vaya bien al campo en Argentina? Ah, perdón, no lo había escuchado bien. Hay un sector que sí, que justamente comprando el relato cree que si al campo le va bien es porque la naturaleza lo favorece con bienes que ha recibido Dios sabe de dónde. Es absolutamente falso eso. Al que le va bien es porque reinvierte, porque trabaja, porque se esfuerza y porque además tiene suerte, porque no le cae una inundación o una sequía como la que hemos tenido estos últimos 2 años. ¿Cree que hoy debería estar la mesa de enlace unida en esta movilización? Porque al no estar todos tan unidos, hoy estuvimos hablando hace un ratito con Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, que de algún modo acompañan, pero digo, la mesa de enlace no está toda unida en este reclamo, consideran que no es el momento para hacer esta movilización. ¿Eso hace que el reclamo pierda fuerza, Violcati, o no? Mira, yo tengo la experiencia dura que hemos tenido del 2008 en adelante como integrante de la primera mesa de enlace y siempre ese temor de que si es el momento, no es el momento existió y siempre han sido las bases, los productores de a pie, los que más allá de a qué entidad pertenecen, son los que elevaron su protesta y llevaron a la comisión de enlace en aquel momento a conducirla, pero el movimiento surge de las bases, surge auténticamente de los productores. Yo creo que no haber conducido este movimiento en este momento es un error de la comisión de enlace actual, que tendrá sus motivos, pero yo no los comparto en absoluto. ¿Y considera que suma que cierto sector de la política hoy se haga presente en la movilización? Bueno, la política está muy desprestigiada, pero en alguna medida son representantes también del sentir de la población, ¿no es así? Son elegidos por la población y en alguna medida son los representantes como lo son también los dirigentes gremiales en nuestro caso. Y yo creo que si nosotros buscamos la comprensión y el apoyo de la población civil, de la población no agropecuaria, la población ciudadana, es bueno que se hagan presentes personalmente y a través de sus representantes. Lo que no debieran es buscar protagonismo a través de eso, sino expresar sinceramente el sentir de la gente. No, si es genuino, bienvenido sea, ¿no? Y si después cuando llegan al poder no le ponen la pata en la cabeza al campo, genial, porque eso quiere decir que genuinamente los apoyan. O desde su lugar en el Congreso, ahora que hay una paridad tan Exacto. importante en la Cámara de Diputados, cuando se traten proyectos de este tipo, Que los aprueben. Que realmente, si es un proyecto que va en detrimento, que no lo avalen en función de acuerdos políticos, que muchas veces les debe haber pasado a ustedes de decir, bueno, este parece que entiende lo que nos está pasando, después va, se da vuelta y en el Congreso levanta la mano cuando la tiene que levantar. Le pasó mucho eso a Violcati en estos años, ¿no? Absolutamente, y por eso este reclamo no es solamente al gobierno, es un reclamo a la clase política, porque la clase política en todos sus extremos, desde un extremo al otro, en alguna medida ha defraudado al sector agropecuario al menos, no acompañando nunca el esfuerzo que realiza en beneficio de todos en el país. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Perdón, Vivi, Sí. una última. Recibieron muchas críticas por parte de sectores de la izquierda. Dicen, che, se enojan cuando nosotros manifestamos y ahora ustedes vienen a manifestar. ¿Qué se le responde a los sectores de izquierda que están cuestionando el hecho de que ustedes reclamen así como lo hacen ellos? Nosotros estamos manifestando de forma ordenada en un día sábado para no molestar lo menos posible a la población y realmente creo que toleramos como ciudadanos permanentemente manifestaciones de todo tipo y nos consideramos con derecho a ejercerlas en orden y molestando lo menos posible. Violcati, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Rodrigo, con el paso de las horas, estás ahí desde temprano, estás viendo, ¿no?